nuevamente, muchas gracias por recibirnos, por sintonizarnos en sus casas y agradecemos nuevamente a California Medios el espacio y a Rubén que se encuentra aquí atrás de controles, ¿no? Profe, buenos días, don Emilio, buenos días. Pues, aquí listos para un nuevo programa, dándole un poco de, digamos, de continuidad al que vimos la semana pasada. Pues sería, como dijimos, sobre el ayuntamiento, cómo se convoca a los ayuntamientos, pero bueno, nos centraremos en el ayuntamiento de Tecate, ¿no? Y un poco, pues esta gestión, qué es lo que hacían, qué es lo que les interesaba a estos miembros del ayuntamiento de Tecate, ¿no? Y en este caso, bueno, habría que aclarar, don Emilio, que hablaremos desde luego del ayuntamiento y primer ayuntamiento de Tecate a partir de 1954, que ya queda constituido como municipio Tecate, ya dándole continuidad hasta la actualidad, porque bueno, recordemos que hubo un primer ayuntamiento también en el 17, cuando en aquel tiempo también Tecate fue un periodo de pocos años, fue considerado como municipio, ¿no? Entonces, bueno, quizá tomaríamos un poco los antecedentes, don Emilio, el 17, que dejó picada a la gente con la deuda la semana pasada, que le corté la viada. Ahora sí despláyese, explíqueles de la deuda. Luego empezamos a llorar. Ahorita con muchos millones. Los calles de Cali. Sí. No, lo que sucede es que yo admiro mucho los ayuntamientos de ese entonces, porque no había, vaya que ahora ahí sí se sacrificaban los funcionarios, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Quien de veras llegaba a tomar un puesto de elección popular o de designación, sabía perfectamente que no iba a ganar grandes cantidades de dinero. Es ahí precisamente donde estriba mi admiración ante esos personajes. Tan es así, ¿verdad?, que esa decadencia de esos primeros ayuntamientos, que fue de 1917 a 1923, precisamente por falta de recursos y con mucha dignidad, algunos funcionarios renunciaron, no se enquistaron, no se enquistaron a que no le hace que me deban dinero, a fin que un día me lo van a pagar, no. Ahora sí, ahora no se retira y se están hasta que no sé, hasta que agarran su lana, ¿no? Es admirable, vaya, que aquellos sí eran, digo, no quiero decir que estos no lo sean. Hay muy buenos funcionarios, muy buenos funcionarios, pero en aquel entonces había algo muy importante, me llama mucho la atención, que elemento que no funcionaba el mismo pueblo lo quitaba. Así es, hay un historial precioso, con documentos se puede comprobar, pero ese 1917, fíjese qué curioso, el primer ayuntamiento queda como funcionario de ese año don Roque Santana. Así es. Roque Santana, y curiosamente en el 50 y tantos, otro Santana. El 1 de marzo del 54. Así es, en el precio Santana. Entonces, estos periodos de los ayuntamientos en aquel entonces eran de un año, no eran de 3 años. Precisamente de 3 años cuando nace el estado de Baja California, y entonces ya los periodos de los ayuntamientos es de 3 años. En este periodo de los primeros ayuntamientos, quiero decirles que hubo elementos muy valiosos. En ese entonces nace el parque, nace la iniciativa del primer templo católico. Bueno, hay tantas cosas que vale la pena que en un tiempo conocer la historia de lo que hizo cada personaje, que el pueblo la conozca. De veras que era también nace lo que viene siendo un rescate de lo que fue la primera escuela en Tecate. Ese predio que funcionó como escuela en el siglo XIX, lo rescata José Refugio del Río. Tengo entendido que también lo rescata como parte del fondo legal de Tecate. Hay muchos puntos que hay que
hay que dar a conocer, pero vamos a entrar en los ayuntamientos, que es de 1954, cuando nace la ley orgánica, desde luego, pero no hay que desconocer estos ayuntamientos de 1917 a 1923, ¿verdad? Que a partir de 1923 nacen las delegaciones y es precisamente don Loreto Chávez, ¿verdad? Quien primer delegado de Tecate. Otro dato que es muy importante aquí puntualizar, algo que me ha llamado la atención, que me encuentro muchas veces en mis investigaciones, que don Loreto Chávez era del sur de la península. No, don Loreto Chávez es hijo de don José Chávez del estado de Durango. Y don José Chávez precisamente fue uno de los pioneros colonizadores de la agrícola de Tecate. Hay tantos datos que dar a conocer, que esos personajes que nos dejaron historia. Por ejemplo, la primera gasolinera de don Loreto Chávez, ¿no? Hay muchas cosas que decir de esos periodos de los ayuntamientos. Bien, pero llegamos a la creación del Estado, como ya se dio a conocer la semana pasada, pero también nacen los ayuntamientos. Si la memoria no me falla, espero que salga cierto, y si no, pues lo corregimos. No hay problema, que tantas cosas que se han corregido y tantos errores que hemos cometido como investigadores y como historiadores, pues bien vale la pena dar a conocer cuál fue el último delegado que tuvo Tecate, para dar paso precisamente al floreciente ayuntamiento de Tecate, con otro Santana. Así es. Don Eufrasio Santana Sandoval. Pues de ese grupo de los Sandoval, del estado de Jalisco, de Chiquilistrán, Jalisco, precisamente, como nos narra la historia, dicen, al lomo de burro, qué bonito es eso, al lomo de burro, salen de Chiquilistrán, Jalisco, hacia el norte, hacia el estado de Chihuahua, para pasar al vecino país. La historia de los Santana es preciosísima, y otras historias que también hay por ahí no quiero salir mucho del tema, pero vale la pena cuando salen la familia, parte de la familia Machado de Puruanda, Michoacán, que llevaban una vaca para ir tomando leche en el camino. Son historias preciosísimas que tiene Tecate, ¿sí? Bien, pues así salen la familia Santana de Chiquilistrán, Jalisco, para establecerse en Morena, California, ¿no? Ellos eran barreteros. Cuando el tiempo de la ley seca, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se establecen aquí en Tecate, venían a Tecate, y de esa manera empezaron a conocer Tecate, es cuando establecen las cantinas. Pues bien, eso es parte de la historia de los Santana, y que si hay que decir de don Eufrasio Santana, qué le dejó al pueblo, qué hizo por el pueblo, quiero decir es que le dejó mucho. Hizo mucho por el pueblo. Él precisamente dona para escuelas, hace su donación del predio para la aduana de Tecate. En fin, hay tantas cosas que podemos hablar de él, pero creo que fue un ayuntamiento que florece en su periodo, y en el mismo tenor hay algo que no podemos dejar fuera de este contexto. La señora Refugio Viuda de Santana, que es quien dona el espacio para que se establezca el primer templo católico. Pues hay muchas cosas que decir de esta familia, ¿verdad? Que pues yo los considero como unos hombres muy altruistas y de beneficio para este pueblo de Tecate. Bien, pues es parte de cómo inician los ayuntamientos, ¿verdad? ¿Quién fue? Les comentaba, no sé si lo comenté, pero vuelvo a repetir, tengo entendido que el último delegado que tuvo Tecate fue don Antero González Pliego, ¿no? Del ingeniero Antero González Pliego, que en honor pues precisamente a este personaje hay un fraccionamiento, ¿no? Así es. Don Antero González Pliego, y a partir de ese momento, tengo entendido, es cuando se vienen las elecciones para dar paso a este ayuntamiento de don Eufrasio Santana.
Sí, en este caso, bueno, habría que hacer unas acotaciones allá al margen, ¿no? Es decir, Claro. aquí nos vamos a enfocar a hablar de este primer ayuntamiento de Tecate de 1954 y abordaremos los beneficios o las aportaciones que caracterizaron a ese ayuntamiento, ¿no? Aquí habría que, y esto sí lo pongo entre paréntesis, no nos meteremos con asuntos personales, Claro. porque ahí podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Ya nos enfocaremos a la actividad, a lo que realizaron como servidores públicos y nos enfocaremos a esta parte solamente. Claro. Entonces, bueno, dicho esta acotación, pues pasamos, ¿qué les parece?, a nuestra primera cápsula y regresamos para así continuar y darle seguimiento al tema de este primer ayuntamiento de Tecate. Pues buenas noches, nos encontramos con José Manuel García Arreola, un expositor que hoy habló dio una conferencia muy interesante que la tituló Rompiendo los mitos de la discapacidad. José Manuel, bueno, pues primero gracias por tu tiempo, gracias por brindarnos este espacio y sobre todo por el tema que creo que es importante para la comunidad y para sensibilizarnos a la comunidad en general, ¿no? Y aunque te decía el programa es de historia, pero considero que la temática que estás abordando es muy importante y por eso no la queremos pasar por alto, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que yo te haría desde luego es ¿cuáles son estos mitos de los que ahora platicaste, conversaste aquí con nosotros? Son tantas cosas que tradicionalmente nos hemos dicho o nos han dicho de las personas con discapacidades, de partir de la idea de que si somos como un castigo divino, que si somos especiales, que si somos angelitos, que si... tantos mitos, que no es cierto. Y luego continúan pensando que, por ejemplo, personas con discapacidad visual agudizan sus sentidos y que tienen capacidades especiales o diferentes, o todo eso. Que no es cierto, en realidad no es cierto. Es tiempo de empezar a romper con todo eso y aceptar que antes que nada somos personas. Todos somos personas, haya una discapacidad o no. De repente esto del lenguaje se volvió como algo importante en los medios, cómo llamarlos, cómo sea lo correcto, cómo no sea lo correcto. De repente eran personas discapacitadas, luego nos dijeron que siempre no. Entonces, bueno, no es que sea correcto, no, digamos, ¿cómo se les podría llamar a estas personas? Y sin entrar en que ahorita tocaría otra parte importante donde tú mencionas que nosotros o los conocedores los encasillan, les dan títulos, nombres, ¿no? Los etiquetan. Para evitar eso, ¿cómo es lo correcto expresarnos de las personas? ¿Y cómo evitar esa categorización, esa etiqueta que se les aplica a las personas? Mira, antes que nada, de manera legal, de manera lógica, la única manera correcta para referirse a alguien con discapacidad es persona con discapacidad. La persona es ante todo. Aunque debo decirte que ese término ni siquiera debería de existir, la persona debería de tener un nombre y eso es lo que debería de ser. Ahora, ¿cómo no categorizarlos? ¿Cómo no todo eso? Ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento de culpa, hablando de mitos. Las personas con discapacidad estamos acostumbradas a decir, ellos no me incluyen. Ese es un poquito un mito. Las personas sin discapacidad están acostumbradas o están hechas a la idea de ver, digamos, a una persona con discapacidad visual con unos lentes oscuros y un botecito pidiendo limosna. Eso no es cierto, eso también es un mito. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En principio de cuentas, hacer un reconocimiento de culpa. Si nos llaman de manera incorrecta es porque las personas con discapacidad no les hemos enseñado. El primero que debe de llevar el mensaje de qué es lo correcto es el que lo vive. El otro no tiene por qué saberlo, a menos de que se lo enseñen. La ignorancia
de las personas provoca un montón de cosas y es muy simple quitar la venda de los ojos, pero nos corresponde a nosotros. Otra pregunta sería, no sé si sea pertinente llamar tipos de discapacidad, yo diría los que tal vez del oído, de la vista, se le llama tipos de discapacidad, y si son tipos, ¿cuántos podemos identificar? Ok, mira, según la Ley General de Inclusión de la República Mexicana, hay 4 discapacidades reconocidas. Es auditiva, sordos, es válido decirlo, es visual, es muy obvia, es motriz y motora, y es mental, que la mental dice la ley que está subdividida en 2 grupos, que es la intelectual y es la psicosocial. La intelectual tiene que ver con trastornos del espectro autista y tiene que ver con síndrome Down, todo eso. La psicosocial con bipolaridad, enfermedades mentales, vaya. Son las únicas discapacidades reconocidas. Correcto. Me pareció muy interesante uno de tus últimos comentarios, y yo siempre le llamo, es como voltear la pirámide, ¿no? Es decir, estamos tan enfrascados a veces en que las personas con discapacidad, sobre todo mencionabas el caso de los autistas, que parece muy representativo, se comuniquen con nosotros. Y hemos perdido de vista que quizá lo que tenemos que buscar es cómo comunicarnos con ellos. Creo que ese simple cambio de palabras es muy importante, porque es un cambio de enfoque, es como darle la vuelta a la pirámide, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto que mencionaste, cómo lograr esto, Definitivamente, antes que nada, corrijo un poco. Es una persona que está dentro del espectro autista. Si lo llamamos autista, es como definir a toda su persona como... Y la realidad es que no está en toda su persona, no está en sus uñas. El estar dentro del espectro autista no es como tener ojos azules o ser todo un color o algo así, ¿no? No lo es. Es como una condición, es una forma de vida. Es muy complejo de describirlo, pero el punto aquí es, la mayoría de las escuelas, la mayoría de los profesionistas entienden la cuestión del autismo. El problema más grave es la comunicación. Y entonces hemos estado enfrascados en 2 cosas. Uno, etiquetarlos, ponerles una etiqueta para saber que están dentro del espectro autista, ¿no? Número 2, hacerlos que se comuniquen. Pero yo digo, en verdad, si yo tengo 49 años en este mundo y me he comunicado de tantas maneras, ¿por qué debo de esperar que un niño de 5 años que tiene menos tiempo que yo en este planeta, encuentre una manera de comunicarse conmigo? ¿Que no soy yo más experto? ¿Por qué no vemos las cosas de pronto al revés? Pues? Eso. Igual, cuando decimos, es que todos ustedes nos excluyen, eso decimos. Y si lo vemos al revés, ¿y qué hago yo para que me incluyan? Sí. Normalmente he estado acostumbrado a reclamarte, a gritarte de cosas y a estirar la mano. No, cambiemos eso. Todo eso. Muy bien. Manuel, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias, y sobre todo creo que es la labor que están haciendo importante para la sociedad, para la comunidad. Y de antemano yo sé que mis compañeros del programa también te lo dirían. Nuestro programa está abierto para ese tipo de actividades y de sensibilizar a la población. Entonces, pues estar ahí cuando gustes, igual te dejo mis datos y para seguir en contacto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, regresamos ya con este tema del primer ayuntamiento de Tecate, y aquí tras bambalinas estábamos comentando que justamente habría que hablar de por qué o qué había ya en Tecate en el 54 que permitió que lo tomaran
que lo consideraran que ya pueda ser ayuntamiento, ¿no? Y una de las cosas, pues, es que fuera autosustentable, que pudiera mantenerse, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que había en Tecate en el 54? Que ya dijeron, bueno, pues vamos a darle chance a que sea municipio, ¿no? Yo creo, Héctor, profe y público de veras que nos hace el favor de sintonizarnos, creo que aquí ya no se cometió aquel error que se cometió en los primeros ayuntamientos. Para que un ayuntamiento sea solvente económicamente, digo, si no había en aquellos años ni para los funcionarios públicos, menos allá para darle al pueblo. Hay que entender esa situación. Aquí lo que sucede es que ya para ese entonces ya teníamos la fábrica de malta, la aceitera, la Incola, la cervecería, y bueno, ya también en ese entonces empezaba a florecer fuertemente el Rancho a la Puerta. También que era eso, una empresa que ya cumplió sus 75 años, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos ya fortalecían la economía de Tecate y también empezaba a llegar la colchonera de Baja California. Eso es lo que había antes de 1954, que es lo que prácticamente le daba un poquito de solidez al recién creado ayuntamiento. Sí, en este caso, bueno, esas condiciones, ya había una población un poco más amplia, ya había fuentes de trabajo, otra parte, pues buena parte del municipio todavía sigue siendo agrícola, ganadero, un poco también. Entonces, bueno, ya había manera, digamos, de sostenerlo, ¿no? Entonces, bueno, se convoca a estas elecciones y van a resultar ganadores como presidente municipal el señor Eufrasio Santana, como bien dice don Emilio, que bueno, ya tiene una tradición aquí en Tecate, en Mexicali la familia, y en Tecate a partir de la ley seca con la presencia de sus cantinas. Y como regidores, bueno, como síndico quedará el señor Evaristo Villarreal Pereda, y como secretario Santiago Salas Becerra, y regidores quedaría el ingeniero Raúl González Rivera, que trabajaba, me dicen, Rivero en cervecería, el profesor José Gutiérrez Durán, que seguramente muchos tendrán gratos recuerdos de él como profesor que fue, y por ahí lo que más recuerdo que hacía referencia a las personas, pues tenía sus bocinas, que cuando se terminaban las clases pues sacaba sus bocinas y daba anuncios y ahí en... Pero ese era el profesor Durazo. No, es Durazo. Ah, mire, pues, yo tenía la idea que era él, que era el profesor Gutiérrez Durán. Bueno, un lapsus. Y está también conocido también el señor Arcadia Maya Campa, que bueno, también conocido, posteriormente fue presidente municipal, trabajó en cervecería, y bueno, también un personaje aquí de Tecate que habría mucho que platicar de él, ¿no? Seguro. También quiero mencionar que el profesor José Gutiérrez Durán fue secretario general de la sección 2 del CENTE aquí en Baja California. Muy bien, bueno, eran personas conocidas, bueno, además era una población pequeña en Tecate, donde que dicen que todos se conocían, que hasta 20 años atrás era así, ya ahorita ya no tanto, pero bueno, era este Tecate pequeño donde la población se conocía, donde bueno, quien llegaba era conocido por la comunidad y queridos o respetados, varios de ellos, ¿no? Entonces, bueno, este ayuntamiento tomará posesión, como se llama esto, el 1 de marzo de 1954, y la primera acta que se registra ahí en el ayuntamiento, pues será el 2 de marzo de 1954, ¿no? Y me llama la atención algo muy interesante, que al estar revisando un poco las actas, en donde uno de los acuerdos a los que llegan estos primeros representantes de la comunidad o de la sociedad es que llegan al acuerdo de que van a solicitar al gobierno del estado, pues que les informe, les diga pues cuáles son las actividades de su competencia, porque pues, no tienen idea, ¿no? Entonces había que solicitar que les informaran de qué se trataba esto, qué es lo que podían hacer y qué no podían hacer, pues para empezar a trabajar, ¿no? Entonces está muy interesante esta parte. Fue aprobado por unanimidad, entonces solicitaron al gobierno del estado que fueran apoyados en que les informaran cómo había que hacer esto, ¿no? Entonces, pero también hay otras cosas muy interesantes, retomando lo que mencionaba don Emilio, cómo estos primeros ayuntamientos, pues yo no sé
como dice él, todos quieren hacerlo lo mejor posible, pero quizá yo sí pensaría que había un mayor compromiso con la comunidad, ¿no? Así es. Un mayor compromiso. ¿Y en qué me baso? Por ejemplo, hay algo que también me llama mucha atención, entre varias cosas. Había primaria en Tecate. Cuando ellos llegan, lo primero, en las primeras actas, lo que yo puedo revisar, o lo que revisé así rápidamente, es que lo que les interesa es la educación. Entonces, lo primerito lo que hacen es terminar jardín de niños. Segundito, había que apoyar, porque ya se estaban construyendo la escuela, en este caso no dice el nombre, pero seguramente la primera escuela la Padre Quino. Entonces, apoyar a que construirle baños y que esté mejor terminada ahí la primaria. Empiezan o se aprueba la construcción de una nueva escuela en Valle de las Palmas. Se aprueba un poco más adelante un nuevo jardín de niños, que posteriormente entiendo, porque salen los registros, que es el Jardín Hidalgo, que ahí sí, a los que conozcan, yo recuerdo un jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla, que es donde yo estuve, acá en la Loma Alta, pero no sé, no creo que haya sido ese, pues en el 54 acá no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, este Jardín Hidalgo no sé en dónde estaba ubicado, ¿no? Pero, o si se construyó, se aprobó la construcción, quién sabe si se ha construido, también sería otro punto, ¿no? Pero algo que me llama en especial atención revisando las actas es que le llegan a un punto de acuerdo o aprueban una solicitud que le van a hacer al gobierno del estado para que el gobierno del estado dé 3 becas para alumnos egresados de la secundaria para que se vayan a estudiar, que continúen sus estudios y que ellos dicen para que se abran un camino en la vida, ¿no? Yo no sé si el gobierno del estado les dio las becas o no, porque ya no lo dice en las actas. Lo que sí dice es que pasado algunos meses los mismos regidores y en este caso el síndico se van a poner de acuerdo y cada uno de su sueldo, o bueno, no sé si es su sueldo, pero de ellos, de su bolsa, pondrán mensualmente 50 pesos. Se hace un total de 200 pesos que serían utilizados para becar a jóvenes que habían salido de la secundaria y que ya estaban estudiando en la ciudad de Guadalajara, para que continuaran sus estudios de prepa y profesional, ¿no? Entonces, eso fue de lana de ellos que sacaron de su bolso y lo pusieron mensualmente para estas becas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que yo creo que todos cuando llegan a un puesto de esto, todos quieren hacer su mejor papel, ¿no? Pero yo creo que sí hay unos más comprometidos que otros. Sí. En este caso yo creo que ellos estaban comprometidos con la comunidad que estaban representando, ¿no? Entonces, creo que lo que yo puedo revisar es, había esta preocupación por la comunidad en cuanto al estudio, a la educación. Otra de las cosas que también creo que fue importante para este momento, pues de luego era la pavimentación, las obras públicas como el agua potable, el drenaje, o sea, todo lo que ya conlleva un municipio, ¿no? Que es empezar a habilitar y empezar a llevar los servicios a la comunidad. Entonces era como estas preocupaciones básicas. Había una preocupación también por la parte de la seguridad, que seguramente no era tan complicado como lo vivimos ahora, pero también estaban preocupados por mantener la seguridad. Y algo que me llama mucho la atención también, constantemente en las actas se maneja la limpieza. Había toda una preocupación por mantener las calles limpias, por convocar a que la comunidad saliera y barriera su banqueta y la parte de la calle que le correspondía, al grado que al que no lo cumpliera se le iba a poner una sanción y una multa posteriormente. Entonces, se había una preocupación de mantener limpio pues lo que era Tecate, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención al estar revisando estas primeras actas, ¿no? Quizá ustedes, pues bueno, seguramente que cuando llegaron a Tecate, pues todavía estaba más en la mente estos primeros ayuntamientos, ¿no? De lo que habían hecho, como usted dice, lo que hicieron para la comunidad, lo que aportaron para la comunidad, ¿no? Que ahora, pues a lo lejos, igual ya lo vemos distante y perdido, ¿no? Tal vez. Así es. Muy bueno, vamos a una cápsula y regresamos para continuar con nuestro tema. Hola
Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión les hablaremos de una colección fotográfica proporcionada al taller de historia por don Juanito Rodríguez, habitante de la comunidad de El Morro en Rosarito, Baja California. Las imágenes comprenden 2 fotografías y hablan sobre Islas Coronado. Ubicadas al oeste de la península de Baja California, las Islas Coronado pertenecen al municipio de Tijuana y se integra por un archipiélago de 4 islas. Entonces, con esto que ya sabes sobre las islas, vamos a ver las fotografías. Nuestra primera imagen hablará sobre el Golden Castle, que fue un centro recreativo de talla internacional durante la década de los 20 y que corresponde al periodo de la ley seca en Estados Unidos. Las fotografías son de año desconocido, pero muestran en formato horizontal al casino hotel en cuestión, que tenía un salón de baile y contaba con 30 habitaciones. Este edificio lo mandó a construir el célebre gángster de Chicago Al Capone, al que solo pudieron juzgarle por evasión de impuestos debido a juegos ilegales y no por el contrabando de alcohol. Su construcción requirió de una fuerte inversión en dólares y se erigió sobre un risco apoyado en el hueco de un acantilado. Era todo de madera. La segunda imagen corresponde a una panorámica del muelle, en el que se presume desembarcaban yates con personajes de la talla de Rockefeller, Mae West y Lena Horne. La caída de este clandestino lugar fue presenciado con el fin de la ley seca y la ocupación del ejército de la Marina Mexicana en 1929. Hoy en día viven ahí una docena de familias de pescadores y, claro, la Armada de México, que llegó para quedarse. Recuerda que si sabes más acerca de estas imágenes puedes mandar tu información a nuestras páginas de Facebook o correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, bueno, continuamos con nuestro programa. Decíamos que lo importante era, la preocupación era la limpieza, ¿no? Que querían tener limpio. Y otra de las cosas también que mencionamos es que también mencionan la urgencia de contar con una biblioteca, ¿no? Que era como urgente tener un espacio en donde pues, se pudiera consultar, donde se pudiera tener acceso a buscar información, sí, básicamente. Yo creo que eso es la biblioteca. Yo no estoy muy seguro si la primera biblioteca estuvo por la avenida Juárez o fue en el periodo de 1960 y tantos, cuando el señor Arcadio Maya Campos fue presidente municipal, porque de lo que sí me acuerdo es que esa biblioteca se llamó Héroes de Nacosari. Ah, sí. Sí, y esa biblioteca estaba precisamente ahorita donde están los espacios de catastro y donde estaba eso del gran parte de ese espacio que se ve libre. Allí había funciones de box, pero también en ese lugar, por ahí no sé en qué espacio, estuvo la biblioteca Héroes de Nacosari, en honor a Jesús García Corona. Sí. ¿Por qué Héroes de Nacosari? Pues ustedes saben que la identidad de un personaje, algo llevamos de nuestra tierra, ¿no? Simplemente si hablamos de identidad de Tecate, pues hay muchas cosas que podemos decir. ¿Quién trajo esto? Y permanece, ¿no? Entonces, sí. Quien trajo ese nombre a Tecate fue don Arcadio Maya Campos, porque tengo entendido que él es nacido en Acuazari, ¿no? Así es, por eso es de ahí el nombre de la biblioteca. Hay un documento por ahí, no sé si todavía lo tengo por ahí a la mano, o lo leí precisamente en una de mis investigaciones, pero que existió la biblioteca con ese nombre, sí lo hubo. Otro punto muy importante de las bibliotecas es que recuerdo una casona con la cultura de la madera, ¿no? Material de madera, cuando fue donada por la familia Sandes, que estuvo algunos años abandonado, donde estuvo el espacio donde está la comandancia de policía. Ahí estuvo también un espacio para la biblioteca, que después en las construcciones de material
de ladrillo o de block, precisamente ahí estuvo la biblioteca. Pero la casa antigua de don Ramón Salazar, un pionero colonizador, y quien le vende el terreno para el Fondo Legal de Tecate, entonces esta familia Sandes regalan esa casa, que muchos años duró ahí abandonada, y no sé si la hayan destruido, pero era algo que puede haber quedado como un patrimonio para el pueblo. Pero en fin, eso es parte también de la historia de las bibliotecas, y era precisamente destinada para biblioteca, para un espacio de biblioteca. Sí, bueno, ahí habrá seguramente otras cosas que mencionar, ahorita lo continuamos mencionando, pero me encontré también revisando este primer ley de egresos al ejercicio fiscal de 1954. Unos datos curiosos me llamaron la atención y se los comparto. Por ejemplo, vámonos al ayuntamiento, ¿no? Y vamos a ver los sueldos del ayuntamiento. El sueldo del presidente municipal era de 1,000 pesos, cosa que, bueno, está bien, ¿no? Digamos, ahí lo curioso viene después. El síndico gana 500 pesos mensuales. Los regidores, 400 pesos mensuales. Aquí todo marcha normal, ¿no? Presidente tope, después el síndico más abajito, los regidores más abajito. Hasta ahí todo es normalito. Donde me causa curiosidad es, y digo curiosidad porque ya no es así, es el secretario del ayuntamiento gana 1,500 pesos mensuales, es decir, el 50% más de salario que el presidente municipal. ¿Es el que hace la chamba? Pues sí, aquí se nota clarito quién chambea, ¿no? Pero, échenle, la taquimecanógrafa gana 650 pesos mensuales, es decir, más que los regidores, ¿no? Órale. O sea, es un trabajo especializado, a final de cuentas, la taquimecanógrafa, entonces gana más que los regidores, ¿no? Héctor, no, y más que el síndico también. no cabe aquí eso que dicen que nada más van a parar el dedo. No, pues bueno, pues yo no sé, pero aquí ganaba más. Oye, por 600 pesos sí. De acuerdo. Sí, aquí la taquimecanógrafa gana más que el síndico procurador y que los regidores, ¿no? Pero bueno, continuemos un poco más abajo. El encargado de archivo también gana 650 pesos mensuales, ¿sí? Yo no sé si era mucho o poco, aquí lo que me llama la atención es que ganan más que el síndico y que los regidores, lo cual, como usted dice, pues a lo mejor quiere decir quién hace la chamba, ¿no? No, pues definitivamente. El conserje, el que diríamos pues que barre, 545 pesos, o sea, más que el síndico procurador y más que los regidores, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí habría que ver, digo, para hacer esta tabulación, pues seguramente se tomó en cuenta la chamba que cada quien hacía, ¿no? No digo que el presidente no trabajara, ni que los síndicos o que los regidores no, pero digamos, quizás había una especie de sobre todo en el caso de la taquimecanógrafa, pues de un trabajo más especializado, ¿no? Entonces eso me llamó la atención en cuanto a los salarios que estaban devengando, ¿no? En el caso del tesorero gana 1,450 pesos mensuales, más que el presidente, más que el síndico, más que el regidor, y 50 pesos más abajito que el secretario del ayuntamiento, ¿no? Entonces eso sí me llamó mucho la atención, cómo es que cuánto están ganando los colaboradores, los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Entonces sería por mencionar algunos datos. El policía municipal, en este caso el comandante de la policía, ganaba 1,140 pesos, el secretario de la policía 695, el cabo 695, los policías 660 pesos, o sea, ahí iban muy de la mano. Ahí el único que sí había diferencia pues era el comandante, ¿no? Que ahí sí prácticamente les duplicaba el sueldo. Creo que de ahí vienen, bueno, ya hay otros rubros, sobre todo en el campo de las obras públicas, que el ingeniero director pues ganaba 915 pesos, aunque aquí hacen la anotación que no es ingeniero, es pasante, ¿no? Aquí en este caso era pasante todavía. Entonces, bueno, era 915 pesos.
Los choferes había dos, ganaban 545 pesos, los peones 545 pesos, entonces pues si comparamos sueldos, pues era el síndico, procurador, los regidores, y había muchos que ganaban un mejor sueldo que ellos, ¿no? Entonces está muy raro. pues sí causa como curiosidad ver cómo es que tabulaban o cómo es que designaban los salarios para cada Yo quien. creo que sería pues de acuerdo a la chamba, me imagino que eso debe haber sido, Sí. ¿no? La categoría de lo que se trabajaba, vaya, pues me imagino que haber sido La eso. intensidad del trabajo. Sí, intensidad de trabajo. Podría ser eso, ¿no? Lamentablemente no cuento yo con un material de 1925, precisamente, que era de Tecate, una gran obra, de muchos documentos que tenía completito, ¿no? De cómo se manejaba todo eso, no, hombre, de veras que ahí venían lo de las vacas, de los bares, de todo venía. Y lamentablemente, ahorita me recordaste así, pues como dice, nada más se me ruedan las lágrimas. Sí, en este caso es interesante ver, bueno, cómo estaban tabulados los sueldos, pero sobre todo, en este caso, rescatar un poco, como vimos en el bloque anterior, pues qué fue lo que este ayuntamiento hizo por la comunidad. Algo que se empezó a gestionar también en este ayuntamiento era una unidad deportiva, un campo deportivo, y le llamaban, ¿no? En el 54. En el 54 se empieza a solicitar un campo deportivo, entonces también se empiezan a hacer las gestiones para construirlo, ¿no? o para acondicionarlo en todo caso. Entonces, las prioridades o las necesidades de la comunidad en ese momento eran básicamente educación, áreas deportivas o deporte, recreativas, y desde luego los servicios públicos como la pavimentación, que se estaba pavimentando la calle Juárez en aquel momento, ahora avenida, y la avenida Hidalgo también se empezaron a hacer las gestiones para empezar a pavimentarla, ¿no? De ahí en fuera pues, un poco de seguridad, y bueno, prácticamente las preocupaciones que tenía la comunidad en ese momento, ¿no? La limpieza de Tecate, ¿no? Básicamente. Y bueno, Emilio, nos comentaba sobre la pavimentación de las primeras calles o la primera calle. Sí, bueno, Tecate siempre se preocupó en aquellos años de darle una buena imagen a la entrada del pueblo. Entonces, una de las preocupaciones fue la siguiente, lo que viene siendo la calle Cárdenas. Es una de las primeras calles que se pavimentan en 1948, si la memoria no me falla, porque es tomado de un documento. Entonces, en aquel entonces no se le llamaba pavimentación, se le llamaba petrolización. Por el material Por que usaban. derivado del petróleo. Petrolización, una pavimentación, no era así. Se petroliza la calle Cárdenas, la primera calle que se petroliza, ¿no? Se pavimenta, precisamente para darle un buen aspecto a los vecinos que venían de Estados Unidos. Esa es una de las imágenes que trataron ellos de darle la bienvenida de esa manera. Y si mal no recuerdo, el precio fue de 1,048 pesos, lo que costó en aquel entonces esa calle. 1,048 pesos. O sea, hace el sueldo del secretario. Exactamente, podríamos haber pavimentado otro pedacito, ¿no? Otra cosa respecto a las calles pavimentadas, hay que ver que una de las calles que siempre fue un problema serio fue el de la Hidalgo, ¿no? El de la Hidalgo, precisamente por tanta humedad que se genera, ¿no? Mantos que... Sí, esto se vino a solucionar cuando le pusieron el concreto, hasta ahí, pero todo tipo de pavimento siempre lo botaban, ¿no? Para recordar a la comunidad, bueno, los que son antiguos residentes se acordarán muy bien, los que son nuevos, que ya ven seco ahí, pues hay que recordarles que donde estaba actualmente el mercadito municipal, sí, eso es lo que... pues ahí hay una laguna, ¿no? Un laguito ahí, Así es. entonces pues todo eso era y que entiendo que era parte de lo que actualmente es la iglesia de Guadalupe, ¿no? Ahí difiero un poquito de ese dato por lo siguiente. Los tecatenses hablan de que la iglesia era una laguna, y no. Bueno, a los que son de aquí muy probablemente
me dirán que no tengo la razón. Yo me baso en un documento, donde viene un plano y delimitan muy bien desde los años 40, ¿sí? Porque hay planos anteriores, hay planos desde el 30 y tantos, pero hay uno muy importante donde viene ahí el plano del espacio de la iglesia. Y ahí dice muy claramente en el plano, iglesia, dice laguna, a un lado, y que estoy muy de acuerdo contigo que fue precisamente en el mercadito. Hace la separación. Entonces yo de acuerdo a esos documentos me permiten decir esto, y yo estoy muy de acuerdo en el documento porque es algo oficial. Sí, ahora lo que considero, porque creo haber también visto ese plano, quizá no sería tanto la iglesia como la construcción. No. Yo pienso, cuando digo a la iglesia, incorrectamente en lo que es la parte del estacionamiento, y ya lo de la orilla, no lo que es actualmente el primer estacionamiento, ¿no? Sino allá atrás de donde está actualmente lo que fue la casa del migrante, aquella zona de atrás, ¿no? Así es. Esa parte. Mira, es muy sencillo. Yo creo que quien vivió, pues los que son de aquí, yo me tocó vivir del 61 para acá, y precisamente donde está el estacionamiento hay un desagüe muy amplio. Yo me acuerdo que antes de que ampliaran ese lugar, sí se hacía una laguna casi donde está el semáforo, hasta cerca de la iglesia, se estancaba. Eso sí, me tocó mirarlo, pero abrieron más el desagüe era natural en aquellos años antes de pavimentarse, ¿eh? Entonces después lo hicieron muy amplio, porque ahí estuvo mi ranchito, estuvo el golfito, y ahí era donde se presentaban artistas. Entonces acondicionaron de esa manera para que no se hiciera esa y si ustedes se dan cuenta que uno de los desagües que viene de Estados Unidos baja precisamente por la calle de la Presidencia y da vuelta y se va, toma el cauce precisamente ese desagüe. Sí, así es. Otro dato que nos encontramos es que, según el censo del 50, si no me equivoco, la población de Tecate era de 3,681 habitantes. Así es. O sea, estamos hablando, pues actualmente habrá unos 100,000, si no es que más, dicen por ahí, pues en realidad 3,000, 4,000 habitantes, pues era un porcentaje mínimo de lo que actualmente estamos radicando aquí en Tecate, ¿no? Otra de las cosas que me encontré también, y que aquí don Emilio y usted probablemente podrán abordar un poco más, es que también en el 54 se convoca a la primera concesión de transporte oficial. Se autoriza por parte del gobierno del estado, y es el gobierno del estado quien convoca o quien lanza la convocatoria para todos aquellos interesados en tener aquí el transporte local. Pues vayan a presidencia. Hay un requisito ahí que tienen que llenar para que vayan a presidencia y se les tome en cuenta para la concesión del transporte, ¿no? Y menciona que tiene un tiempo para hacerlo y que tienen que cumplir con los requisitos que el ayuntamiento les imponga, y que en el dado caso de que 2 o más cumplan con todos los requisitos, que entonces será muy importante el que haya llegado primero a solicitarlo, ¿no? Entonces, si son 4 y los 4 cumplen, pues el primero que tendrá derecho es el que llegó primero y entregó la documentación. Entonces también ya había una preocupación por el transporte local. Tecate pues seguramente todavía era pequeño, pero voy a empezar a ver esta preocupación de cómo transportarse. Se refiere al transporte urbano. Así es. Transporte urbano. Sí, más bien ahí lo que funcionó en los 50 fueron los taxis. Fueron los taxis porque en 1969 se da el primer contrato, la primera concesión al transporte urbano. Es en 1970. Ya como camiones, ¿no? Ya como camiones para dar el servicio a la comunidad. Y en 1970 es cuando hace la primera circulación. Así es. Y cosa curiosa, fue en el periodo del señor Alfonso Romero Bareño. Sí, y precisamente el banderazo no fue de bandera, sino fue un botellazo de Pepsi Cola. Le pega a la llanta,
Ese es el momento de la salida del camión. Como cuando se bota un barco, ¿no? Así es, Botella pero de botella. siempre. Aquí son un botellazo de Pepsi Cola. Muy bien. Es interesante eso, pero acuérdense que también, pero es el transporte en cuanto a en transporte foráneo, ¿no? Es en 1918. Sí, Cuando nace ya la inauguración del Camino Nacional, Así es. que son los gringos, que valga la palabrita, son los que hacen la primera solicitud para Sí. pasar por aquí. Sí, en este caso es el urbano, El y urbano. seguramente era para taxis, ¿no? Que la población era pequeña, quizá esto de los camiones no hubiera sido muy costeable todavía, ¿no? No, de hecho no. Pero sí ya los taxis para quizá moverse o desplazarse aquí en la ciudad. Sí, en el 54, ¿eh? Y que seguramente pues han de haber sido 1, 2 taxis, 3 taxis. No creo que se hubieran ocupado toda una flotilla de taxis para mover aquí a la población. No, los taxis azules eran 3. Estaba don Miguel Cota, el señor Ángel Rodríguez y Blas Martínez. Esos eran los 3 taxis de los azules. Ah, sí. Sí, y los amarillos era donde se Ezequiel Aguíñiga, don señor Andrés Bañuelos, y el otro era el pájaro, Enrique Miranda. Mire, pero creo que también valdrá la pena más adelante hacer un programa sobre el Sí, transporte, ¿no? precisamente todo eso es lo que he estado trabajando. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar o comentarios sobre Pues esta que en fecha? 1954 también es una fecha muy interesante, porque precisamente ese año es cuando se cierran lo que venía siendo el hospital de dementos, tuberculosis de la rumorosa. Entonces, ese año se hace precisamente un hospital acá en la aviación. Me tocó conocerlo con rejas, ¿no? sus puertas de rejas y las ventanas de rejas, y también nace el aeródromo de la aviación, o sea, la pista para los avionetas. Que eso seguramente estará más a cargo quizá del gobierno federal, del gobierno del estado, y no tanto del municipal, ¿no? Pero es es el municipal. también la avioneta y Sí. el de Sí, es en el periodo de Fred Santana. mire. Sí, son 2 puntos muy importantes. Me tocó conocerlos. Bueno, en el de la famosa aviación que conocemos, No, sí. ¿cuántos no aprendimos a manejar ahí o andar en bicicleta o qué sé yo, ¿no? Ahí Sí. nos tocó. Hoy vamos al cuarto de milla. Al cuarto de milla, claro. en los Eso inicia, 80, ¿no? el cuarto de milla empieza en 1964. Ok, pues mire, en ese periodo, ¿no? Y le digo, pues todavía en los 80s todavía funcionaba. En aquel entonces era- No como para aterrizar aviones, pero... No, eran pequeñas avionetitas, porque precisamente ahí era donde llegaba el Miguel Alemán para visitar su rancho Miguel Alemán. Ahí está. Bueno. Por ahí va. Entonces lo hizo el gobierno federal. Muy Bueno, bien. Bueno, pues nuevamente se nos terminó el tiempo. Ya acá nos están cortando la viada atrás de cámaras. Muchas gracias por habernos sintonizado y esperemos contar nuevamente con su sintonía la próxima semana. Yo creo que si nos permite el público, ¿verdad? Este material que estamos aportando se puede corregir. Si hay algo que puedan aportar, con mucho gusto estamos órdenes, porque esto es lo que nosotros es lo que investigamos, Claro. es lo que investigamos, pero hay quien sabe un poquito más, Claro, que le claro. tocó vivir todos esos, o son de aquí, ¿verdad? Y no, bueno, pues, venimos de otro lugar. Así es, bueno, y aquí, complementando lo que dice don Emilio, pues ahí ya estarán apareciendo en los programas, pues entonces se pueden comunicar con nosotros con Facebook, también el correo del taller, y bueno, desde luego todos sus comentarios, y claro, estamos seguros que habrá aportaciones, y bueno, aquí podrás corregir en todo caso, ¿no? Y Así claro, es. también complementar la información con mucho gusto, más adelante lo trataremos nuevamente en alguno de los programas. Entonces, bueno, por esta ocasión nos despedimos, profe, don Emilio, Sí, pues. y nos vemos la próxima semana.